Bien, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de tableros de comando. Mi nombre es Horacio Busleiman. Los invito a que me sigan en LinkedIn como Horacio Busleiman, escaneando el QR que ven en pantalla. También les comparto mi correo electrónico bhoracio@hotmail.com. En esta clase veremos algunos gráficos comunes que podemos utilizar en el armado de los tableros de comando. Vamos a ver que el armar un tablero de comando implica un proceso para la elaboración del mismo. Este proceso será una serie de pasos que ya los hemos ido viendo en las semanas anteriores. Vamos a ver los conceptos de inteligencia de negocios y Big Data que son necesarios para poder utilizar como herramientas un tablero de comando, la diferencia que existe entre dato e información, los tipos de datos y los orígenes o fuentes de datos, es decir, de dónde los vamos a obtener. Uno de los gráficos más comunes es el gráfico de columna, también conocido como gráfico de barras. Las columnas son verticales, las barras son horizontales, pero se utilizan para indicar valores o cantidades diferentes en dos ejes cartesianos, un X y un Y, que son capaces de adaptarse a cualquier contexto. Tienen la particularidad de que son muy fáciles de hacer gracias a la bidimensionalidad del gráfico. Es decir, que se relacionan únicamente con dos variables. Otro gráfico es el gráfico de línea, que a diferencia del gráfico de barras, en la que se visualiza solamente el dato preciso del eje X en el eje Y y se coloca un punto por cada eje X, en las gráficas de línea los puntos variarán tanto en cada eje X y luego se unen con líneas rectas para mostrarnos el aumento, descenso o igualdad de un eje al siguiente. Permite analizar y entender cómo cambia una variable en el tiempo. Es posible identificar la tendencia que tiene esa variable y también se utiliza para representar variables discretas. Otro gráfico es el gráfico de torta, son los más fáciles de recordar y también son relativamente fáciles de hacer y se utiliza cuando se conoce el valor y la cantidad de lo que se está midiendo, pero lo que nosotros necesitamos es saber en cuántas partes se divide el total, es decir, nosotros tenemos un total que lo representamos como una torta y queremos saber en cuántas partes lo dividimos y cuál va a ser el tamaño de cada una de las partes. Otro gráfico conocido es el gráfico de dispersión, que se utiliza para conocer una relación entre distintas variables. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este gráfico podemos ver si existe una relación entre los ingresos familiares y la vivienda que ocupa cada una de las familias. En este caso tenemos pocos puntos, pero podríamos tener grandes concentraciones de puntos donde nosotros podríamos hacer un análisis de cómo es esa relación entre las dos variables que estamos analizando, como puede ser ingresos y tipos de vivienda. Otro gráfico muy utilizado es el gráfico de pirámides, que se utiliza para representar características de una población. Este gráfico consiste en dividir en el medio el gráfico y para cada uno de los costados analizar diferentes poblaciones. En este caso lo aplicamos, por ejemplo, a cómo se distribuye los varones y las mujeres de acuerdo a los grupos de edad. Un gráfico también que podemos llegar a utilizar es el cartograma, que es un mapa que se utiliza para mostrar resultados de un determinado evento o situación en alguna región geográfica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos ver localidades y esto se puede utilizar, por ejemplo, para identificar con diferente color cómo se da esa situación en cada región.
Por ejemplo, si tuviéramos que analizar los casos activos de COVID, podríamos identificar claramente en el mapa las localidades y de acuerdo al color que tienen la cantidad de casos activos. Si bien nosotros en las semanas anteriores ya hemos ido trabajando en la elaboración del tablero de comando, es importante que nosotros tengamos en claro que para elaborarlo nosotros tenemos un proceso por el cual vamos a transcurrir, es decir, vamos a tener una serie de pasos que vamos a llegar como finalidad a construir el tablero de comando. El primero de estos pasos es definir la estrategia, definir la misión, la visión y los valores, que eso ya lo han hecho. Y también lo que se recomienda es tener en claro algunos aspectos internos y externos, es decir, del contexto en el que se encuentra la organización para poder realizar un análisis FODA. Digamos, si bien por ahí no es fundamental tener el análisis FODA, que es el análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, pero puede ser de gran utilidad a la hora de identificar los objetivos. También el análisis de los aspectos internos y externos a la organización, además de poder identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es muy útil para identificar cuáles son los datos que vamos a necesitar para poder elaborar los índices y de dónde vamos a obtener esos datos. ¿Cómo realizamos este análisis interno y externo? Bueno, los aspectos internos básicamente hacen referencia a los recursos con los que cuenta la organización. Pueden ser recursos financieros, recursos humanos, tecnológicos, recursos materiales, recursos que tienen que ver con la imagen que tiene la organización hacia la sociedad, aspectos de comunicación. Y después, en cuanto a aspectos externos, diferenciamos a grandes rasgos en dos grupos. Por un lado, el microentorno, que se refiere a aquellos aspectos que impactan de manera directa o en el corto plazo en la organización, como lo son los proveedores, intermediarios, competidores y grupos de interés. Y el macroentorno, que son aquellos aspectos que van a impactar en mediano y en el largo plazo en la organización. Cuando hablamos de proveedores debemos prestar atención a qué calidad de producto nos brindan, las garantías, los tiempos de entrega, los rechazos, los retrasos que tienen en la entrega. Cuando hablamos de intermediarios nos referimos a aquello que nos ayudan a que los productos lleguen a la organización o al consumidor y de qué manera pueden ser distribuidos. Pueden ser distribuidores de productos o pueden ser también intermediarios financieros. Por ejemplo, si nuestra organización se encarga de otorgar subsidios, esos subsidios los otorga directamente nuestra organización o los otorga a través de un intermediario, como puede ser algún banco, por ejemplo. Los clientes o ciudadanos debemos obtener información acerca de la situación actual y futura de los ciudadanos, cuáles son las necesidades, las formas en que perciben los productos o servicios que ofrece la competencia o la organización. Y cuando hablamos de competencia, debemos tener en cuenta cómo es la estructura competitiva digamos, del sector en el que se encuentra nuestra organización. Y por ejemplo, aquí, si bien nosotros estamos hablando de organismos públicos, puede que ocurra que los servicios que brinda el organismo también sean dados por otros organismos. Por ejemplo, tenemos desarrollo social nacional, desarrollo social provincial, desarrollo social municipal, y ver de qué manera cada una de estas áreas de desarrollo social en los diferentes ámbitos prestan los mismos servicios hacia los ciudadanos. En cuanto a grupos de interés, lo constituyen aquellas personas que pueden influir en la capacidad de alcanzar los objetivos. Podemos distinguir los residentes en las zonas donde se encuentra la organización, grupos de acción ciudadana,
personal de la organización, sindicatos, etc. Para el macroentorno, cuando hablamos de fuerzas demográficas, distinguimos el crecimiento de la población, cómo cambia la distribución de los grupos de edades, cambios en el concepto tradicional de familia. Hoy vemos que el concepto de familia ha cambiado muchísimo respecto en los últimos años. Otro aspecto a considerar son las fuerzas económicas. La economía de un país incide fundamentalmente en el poder adquisitivo, el tipo de cambio, las tasas de interés. También tenemos las fuerzas políticas, donde nosotros debemos identificar los grupos políticos, la legislación vigente y el ordenamiento jurídico, lo que antes estaba permitido ahora no está, o cosas que antes no estaban permitidas hoy sí, o que cambian la forma en que se ordenan jurídicamente lo que ya existe. Esto también limita el accionar de las organizaciones. Luego tenemos las fuerzas naturales. Entre las fuerzas naturales que afectan el macroentorno podemos encontrar escasez de materia prima, aumentos de costos energéticos, aumento de niveles de contaminación e intervención gubernamental en materia de medio ambiente, cómo actúa el clima en nuestra organización, digamos, si las estaciones, ya sea otoño, invierno, primavera, verano, afectan el funcionamiento de nuestra organización. Luego tenemos fuerzas sociales, como los cambios en los valores culturales provocan cambios en las actitudes, las normas, las creencias, las costumbres y estilo de vida, como por ejemplo podemos citar la inmigración, la homosexualidad, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, entre otros aspectos. También debemos considerar fuerzas tecnológicas, la forma en que se realizan tareas específicas o los procesos que se utilizan para crear nuevas, evolucionan rápidamente dejando obsoletas herramientas que antes se consideran grandes avances en la sociedad. Entonces todos estos aspectos nosotros los deberíamos considerar para poder elaborar los objetivos y también para poder identificar qué datos vamos a necesitar y de dónde los vamos a sacar esos datos. El segundo paso es dar una estructura a la estrategia, que es lo que nosotros hemos venido haciendo cuando definimos los objetivos. Nosotros teniendo en claro cómo va a ser el contexto estratégico, que lo analizamos en el paso anterior, debemos comenzar con la creación del mapa estratégico. Este mapa va a permitir desagregar la planificación en las 4 perspectivas que vimos la semana anterior, que son la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y del aprendizaje y crecimiento. Y además permitirá establecer una relación causa-efecto entre los distintos objetivos estratégicos de las diferentes perspectivas, de manera tal de traducir la estrategia en términos operacionales y alinearlas con toda la organización. Es decir, que nosotros vamos a tener un objetivo, por ejemplo, financiero, y vamos a tener los objetivos 2 y 3 también financieros y ver de qué manera estos dos objetivos van a contribuir a lograr el objetivo 1. Luego vamos a tener en la perspectiva del cliente los objetivos, por ejemplo, 4, 5 y 6 y de qué manera estos objetivos van a contribuir a los objetivos de las otras perspectivas. Por lo general, este mapa estratégico ha sido confeccionado en el ámbito de las empresas, pero también, como vemos, es aplicable al ámbito público, ¿sí? Está dado en este orden porque principalmente los objetivos de las empresas es obtener alguna rentabilidad económica o rentabilidad financiera, por eso se dan en este orden. Pero cuando hablamos de organismos públicos, tal vez el objetivo principal no es financiero, sino que tiene que ver con dar un servicio hacia el ciudadano. Entonces, tal vez podríamos poner la perspectiva del cliente en un nivel superior y ver de qué manera las otras perspectivas contribuyen a este objetivo de nivel superior. El tercer paso que vimos la semana anterior es definir los indicadores. Esto ya lo han visto en el video de la semana pasada, no vamos a adentrarnos mucho.
Pero para cada una de las perspectivas definimos los objetivos, los indicadores, las unidades de medida, cuáles son los valores óptimos, tolerables y deficientes, con qué periodicidad vamos a medir ese indicador, qué estrategias vamos a llevar a cabo, los responsables y el resultado que esperamos para cada uno de los indicadores identificados. Y el último paso, y tal vez el que más tiempo lleva en la elaboración, es la construcción del tablero de comando, que puede incluir soluciones que pueden ser planillas muy simples hasta herramientas informáticas más complejas. Sin embargo, más allá del recurso informático que se utilice, lo importante es que en este paso se respondan las siguientes preguntas. ¿Quién posee la información sobre los indicadores de desempeño? ¿Cada cuánto se obtienen estos datos? ¿Se requiere alguna validación, tratamiento o recálculo de estos datos? ¿Quién reporta la información en cada nivel jerárquico? ¿Cada cuánto se revisará la alta gerencia toda la información consolidada? ¿Cómo se toman las decisiones con los datos obtenidos? ¿Cómo se mejora el desempeño organizacional y se garantiza su cumplimiento? Son algunas de las preguntas que nosotros debemos respondernos cuando vamos a elaborar el tablero de comando. Bien, para llevar a la práctica el tablero de comando debemos considerar un concepto que se conoce en el mundo empresarial como inteligencia de negocios. Esto nace desde el mundo empresarial, pero hoy se aplica a cualquier tipo de organización. Hay varias definiciones sobre lo que es inteligencia de negocios, pero hay un instituto que se llama Data Warehouse que lo define como la combinación de tecnología, herramientas y procesos que permiten transformar los datos almacenados en información. Esta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan estratégico o una estrategia comercial o bien, en el caso que nosotros estamos analizando, estrategia de algún organismo público. ¿Sí? Ahora bien, cabe preguntarnos qué diferencia hay entre dato e información. Son términos diferentes, los conceptos son diferentes, pero que en la práctica muchas veces no logramos diferenciar un dato de información. Entonces cabe preguntarnos qué son los datos. También hay muchas definiciones. Podríamos decir que es la materia prima en bruto, que puede existir en cualquier forma, sea utilizable o no, y que no tiene un significado por sí mismo. Otra definición de dato es que son todos los hechos que pueden ser objeto de observación directa. Por ejemplo, un hecho, un caso positivo de COVID, eso es un hecho. Otro hecho puede ser cuando se genera un nuevo expediente. Otro hecho es asignar una partida presupuestaria a un determinado organismo. Son todos acontecimientos o hechos que generan datos, pero que por sí mismos no tienen ningún significado. Podemos identificar distintos tipos de datos, como pueden ser valores, documentos, imágenes, audios o videos. Como valores podemos identificar valores cuantitativos, como por ejemplo cantidad de habitantes en una vivienda, ingresos en pesos de un grupo familiar. Datos cualitativos, como por ejemplo el tipo de vivienda, la marca de un vehículo, el tipo del vehículo, si es sedán, si es camioneta, etc. Documentos, como pueden ser boleta de la luz, recibo de sueldo, el título de un vehículo, el plano de una vivienda. Imágenes, como puede ser la fotografía de un vehículo, la fotografía de una vivienda, una imagen satelital de una región. Audio, como puede ser música, grabaciones de voz, sonido. Videos, como videos de tránsito, videos de seguridad, etc. Ahora bien, ¿qué es la información?
Son los datos puestos en un contexto significativo y útil y se ha comunicado a un receptor quien lo utiliza para tomar decisiones. Entonces dijimos que un dato por sí solo no nos dice nada, la información ya sí nos dice algo, pero tiene que estar puesta en un contexto que sea significativo y útil. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una imagen que puede ser, que como dijimos las imágenes son un dato, y en el caso del ejemplo vemos un ovillo de lana. Si nosotros se lo damos a un receptor que puede ser una persona y lo ponemos dentro de un contexto, esa persona podría tomar como información que esa imagen de ovillo de lana sirve para hacer algún tipo de tejido, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si nosotros esa imagen se la mostramos a un gato, ¿sí? La información que va a tener el gato respecto a esa imagen es que este elemento sirve para jugar. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo al contexto en el que nosotros ponemos ese dato, la representación o la información que el receptor tiene cambia. Estamos hablando de la misma imagen, el mismo dato, pero la información que cada uno va a recibir es diferente. Y va a ser útil. Como también puede que no sea útil si nosotros esa imagen, por ejemplo, se lo mostramos a un mecánico, realmente es un dato que es irrelevante y no tiene sentido almacenarlo y mucho menos analizarlo. Entonces, ¿cómo se relacionan los datos con la información? Básicamente, los datos son hechos en bruto que por sí no nos dicen nada. Esos se someten a un proceso de transformación y generan algún tipo de información útil para el receptor. Así, si nosotros lo llevamos a este concepto a los tableros de comando, podemos identificar que nosotros vamos a tener los datos necesarios para evaluar el cumplimiento de los objetivos, lo vamos a procesar mediante una solución de inteligencia de negocio y como resultado vamos a tener información a través de un cuadro de mando integral con indicadores y gráficos. Bien, ¿qué tipo de datos podemos identificar? Los datos estructurados, los datos semiestructurados y los datos no estructurados. Veamos cada uno de ellos. Los datos estructurados existen desde hace tiempo y se refieren básicamente a los sistemas transaccionales tradicionales y la forma en que estos se almacenan dependen de los informes que emiten. Los datos estructurados están formateados de alguna forma y fueron transformados en un modelo de datos bien definidos. Son datos puros, es decir, que todavía no han sido procesados y son asignados y almacenados en campos que ya han sido prediseñados, que luego se pueden obtener, procesar y leer de manera fácil. Se garantiza la integridad, pero son más interdependientes y menos flexibles. Con integridad nos referimos a que hay posibilidades de que un dato sea incorrecto y con menos flexible queremos afirmar que es más difícil poder modificarlo. La principal ventaja es que son más fáciles de analizar respecto a los semiestructurados y a los no estructurados. Un caso típico de datos estructurados son las tablas que podemos tener en Excel o que podemos tener en algún sistema transaccional tradicional donde nosotros tenemos filas y columnas y datos que sabemos que están bien ordenados dentro de esta tabla y dentro de esta estructura que tenemos definida. Ahora bien, puede suceder de que esos datos no estén ordenados y no tengan una estructura que nosotros podamos identificar de manera clara. Los datos no estructurados superan con creces al crecimiento y evolución respecto a los datos estructurados, por lo que se plantea el desafío para las organizaciones desde el punto de vista de cómo se almacenan estos. No están almacenados en algún tipo de estructura específica. Los datos pueden ser textuales o no textuales, los datos no estructurados.
estructurados. Los datos textuales son los que se generan, por ejemplo, en mensajes de correo electrónico, presentaciones realizadas en un PowerPoint, documentos redactados en Word, en PDF o algún tipo de software colaborativo o mensajes instantáneos. Y los datos no textuales son los que se generan, por ejemplo, en medios como pueden ser imágenes, ya sea imágenes JPG, archivos BMP, también pueden ser archivos de audio como MP3 o archivos de video como MP4, por ejemplo. Los datos no estructurados tienen la siguiente característica. La primera de ellas se refiere a los orígenes de datos. Los orígenes de datos no estructurados poseen mucha diversidad y estos pueden generarse en redes sociales, en foros, en correos electrónicos, datos extraídos desde la web por medio de técnicas de web semántica o comúnmente documentos internos de las organizaciones como pueden ser los archivos de Word, PDF o PowerPoint. La otra característica es que tienen un volumen y un crecimiento de altas tasas con respecto a los datos estructurados y es muy superior en este sentido debido a que el formato de ellos de por sí es complejo desde su génesis. Debido a que la estructura es variada y difícil de estandarizar, no se puede implementar una arquitectura de almacenamiento como puede ser en los sistemas relacionales, que son los datos estructurados, sino que es necesario poder gestionarlo. Para poder gestionarlo, implementar arquitectura como pueden ser las herramientas de Big Data y probablemente según el tipo de datos se impone algún tipo de almacenamiento en la nube, por ejemplo, que está cada vez más en auge la tecnología de almacenamiento y procesamiento en la nube. Monitorear, identificar y eliminar con frecuencia los datos que están inactivos son aspectos críticos para reducir los costos de almacenamiento. Almacenar un video, un audio o imágenes es mucho más costoso que almacenar datos estructurados. Entonces debemos revisar con cierta frecuencia aquellos datos que están inactivos y eliminarlos de manera de reducir gastos de almacenamiento. La terminología y el idioma es fundamental cuando se tratan de datos no estructurados de tipo texto, donde es muy común denominar lo mismo de diferentes maneras. De manera tal de que es necesario una racionalización de la terminología y por otro lado, no menos importante, es el idioma en el que la información textual se generó, ya que se puede expresar lo mismo de diferentes maneras. Otra cuestión que hay que considerar es cuando hacemos un análisis de texto, es cuando ese texto ha sido escrito de manera sarcástica, ¿sí? Entonces, el sentido que tiene el texto no necesariamente es el literal que nosotros estamos leyendo. La otra cuestión que hay que considerar es el tema de la seguridad, ya que algunos formatos de datos no estructurados de tipo texto pueden no ser seguros y por otro lado el control de acceso a estos tipos de datos es complejo debido a cuestiones de confidencialidad y la difícil clasificación del dato. Esto comparándolo, por ejemplo, con datos estructurados. Luego tenemos los datos semiestructurados. Estos datos no residen en bases de datos relacionales, que son las bases de datos tradicionales, pero presentan una organización interna que facilita el tratamiento. Algunos ejemplos de datos semiestructurados pueden ser documentos XML, metadatos o datos almacenados en bases de datos no convencionales, también conocidas como NoSQL. Un ejemplo de datos semiestructurado, hablando de metadatos, imaginémonos que nosotros tenemos un documento como por ejemplo una presentación en PowerPoint o un archivo PDF, donde si nosotros tenemos varios documentos de estos tipos, el contenido de estos documentos va a ser muy diferente uno de otro, con lo cual no hay una estructura. Pero cada uno tiene ciertas propiedades comunes
que nos podrían a nosotros servir para poder analizarlas. Y por ejemplo, podríamos tener como propiedades comunes quién es el autor, quién fue el que lo grabó por última vez, en qué fecha se grabó, el tamaño del documento, cuántas palabras o cuántas hojas tiene ese documento, ¿sí? Entonces, si bien el contenido es diferente, podemos identificar algunas propiedades que sí están estructuradas y que nos pueden ayudar a nosotros para poder hacer algún tipo de análisis. Bien, asociado al concepto de inteligencia de negocios, surge el concepto de Big Data que actúa como paraguas a muchas tecnologías. Y Big Data significa datos masivos y se refiere a la gestión y análisis de datos que no pueden ser tratados de manera convencional debido a las características que nosotros tenemos en los datos. ¿Cuáles son esas características que tienen una solución de inteligencia de negocios? Los datos que tienen una solución de negocios se conocen como las B del Big Data. Actualmente encontramos una gran cantidad de diferentes tipos de fuentes de datos disponibles para integrar con las herramientas de Big Data. Estas fuentes las podemos clasificar o diferenciar según varios criterios, por ejemplo, si son internas o externas a la organización donde se implementa el sistema de Big Data, y si son generadas por entes públicos o privados, si sus generadores son de origen de software libre o licenciado, por ejemplo. Y aquí es donde entra lo que hablamos al principio de la clase, de poder hacer un análisis interno y externo de la organización para poder identificar estas fuentes. Pero volviendo a las características que tienen los datos en un ámbito de Big Data, es por un lado la velocidad. La velocidad se refiere a cómo se generan, se transmiten y se procesan estos datos, con qué velocidad, al valor que aportan los datos utilizados en la organización, a la variedad. Como vimos, nosotros podemos tener datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, todo eso dentro de una misma solución, y a su vez obtenerlo de distintos lugares, al volumen, la gran cantidad de datos que son generados a partir de diversas fuentes, y no solo en cuanto a cantidad, sino a variedad de datos, y el concepto de veracidad, que se refiere a cómo los datos deben ser corregidos y ser válidos de manera tal de no incurrir en datos erróneos, porque un dato que tiene un error seguramente nos va a dar información errónea. Entonces, en un ámbito de inteligencia de negocios, debemos considerar cuán veraces son esos datos. Las más comunes y diferentes fuentes de datos para un sistema de Big Data que podemos considerar para usos genéricos pueden ser las siguientes. Por ejemplo, las bases de datos relacionales y no SQL. Bases de datos relacionales son las que utilizan un lenguaje específico de consultas, y las no SQL, que son, no utilizan estos lenguajes para poder analizarlo, y se da fundamentalmente cuando estamos analizando datos no estructurados. Y son consideradas una de las principales fuentes de datos debido a la gran cantidad de datos que son capaces de almacenar. Estas bases de datos las encontramos en los sistemas transaccionales, por ejemplo, un sistema de gestión de contabilidad, un sistema de gestión de movimiento de expedientes que se producen dentro de una organización, por ejemplo. Otro tipo de origen donde nosotros podemos obtener los datos, IoT, que se refiere al Internet de las Cosas. Hoy vemos cada vez más dispositivos que se encuentran conectados a Internet, y estos dispositivos generan datos para nuestra organización. Por ejemplo, podríamos tener dispositivos eléctricos como luces, acondicionadores de aire, cortinas que están conectados a Internet, y podría generar datos, por ejemplo, respecto del consumo que tenemos. Entonces nosotros podríamos obtener datos de consumo de los equipamientos eléctricos, y en función de eso
tomar ciertas decisiones respecto a cómo administrar la energía, por ejemplo. Otro origen de datos son las API de datos. Los grandes volúmenes de datos que generan empresas a través de sus transacciones diarias o cotidianas se consideran como una nueva fuente de información que permite comprender mejor las interacciones que se producen. Estos volúmenes de datos, junto con las herramientas de análisis, posibilitan la creación de nuevos modelos y mejoran la toma de decisiones, entre otras cuestiones. Básicamente, las API de datos es un software que generan las compañías donde nosotros podemos obtener los datos internos que manejan. Por ejemplo, Yahoo Finance tiene datos relativos a todas la información financiera o el mundo bursátil que se genera en distintas partes del mundo, y tiene algún software que nosotros podemos, con el cual nosotros podemos conectarnos a Yahoo y obtener todos esos datos para luego integrarlo con nuestra solución de tablero de comando y analizarlo de manera integral. Entonces ahí vemos cómo un dato externo, como datos financieros de Yahoo, los podemos integrar a nuestras organizaciones. Los otros tipos de origen de datos son CMS, que por sus siglas significan Content Management System o Sistema de Administración de Contenidos. Básicamente es un programa informático que permite crear un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos, como pueden ser páginas web o blog, y son considerados fundamentalmente fuente de datos, ya que generan gran cantidad de datos asociados a los usuarios, lo que permite que muchas organizaciones tengan nuevas oportunidades en relación a las acciones que vayan a tomar de acuerdo a las acciones que realizan los usuarios en este tipo de plataformas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener un blog donde publicamos alguna nota y los usuarios ingresan a ese blog y realizan comentarios. Entonces, a través de este software de administración de contenido podríamos obtener esos comentarios de los usuarios e incorporarlos como datos para analizarlos en nuestra solución de inteligencia de negocios cuando vamos a armar nuestro tablero de comando. Las redes sociales además permiten realizar un seguimiento de respuestas y opiniones que los usuarios realizan sobre ciertos productos o servicios, lo que se traduce en datos que pueden ser analizados a través de herramientas y por lo tanto permiten ofrecer una respuesta en tiempo real a los consumidores. Cuando nosotros hablamos de sistema de administración de contenido, estamos hablando de un sistema propio, pero también podemos obtener datos de contenidos que se generan en redes sociales como Facebook, Instagram, ¿sí? Con lo cual nosotros obtenemos comentarios, obtenemos cantidades de me gusta, obtenemos reacciones que los usuarios dan en las redes sociales e incorporarlas también como un origen de datos para nuestra solución de tablero de comando. Los sistemas ERP son sistemas de gestión empresarial que también se utilizan en las administraciones públicas y son una muy buena fuente de datos para llevar a cabo un análisis dentro de la organización con el fin de encontrar posibles riesgos y mejoras que ocurran dentro de ella. Pero básicamente lo que se procura es integrar conceptos de contabilidad, de manufactura, de administración de cadena de suministro, de distribución, de servicios. Es un software integral que, integra, valga la redundancia, distintas funciones dentro de la organización. Otros sistemas muy utilizados como fuente de datos son los CRM, que por sus siglas en inglés significan Customer Relationship Management, que son sistemas de administración de relaciones con el cliente, y son sistemas que gestionan las relaciones de una organización con los respectivos clientes, por lo que se considera una fuente de datos importante, ya que permite atraer nuevos clientes, obtener una mejor comunicación, sobre todo cuando hablamos de clientes relacionados a la empresa, son la principal fuente de ingresos, ¿sí?
Pero en este sentido podríamos imaginarnos, por ejemplo, una solución de un chatbot instalado en alguna organización. Los chatbots son software robóticos que chatean con el ciudadano y nosotros a partir de ese chat podríamos obtener datos que van a ser analizados al momento de armar el tablero de comando. Como conclusiones, podríamos decir que para armar un tablero de comando es necesario pensar en un proceso que va desde la definición de la visión y misión de la organización, la definición de los objetivos, el planteo de indicadores y finalmente la implementación con la adopción de la tecnología. Debemos tener en claro cuál es la diferencia entre datos e información y saber identificarlos. La información la podemos representar mediante indicadores o algunos diagramas que los representen. Bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima semana.